Hola a todos, mi nombre es Fernando Guerra, soy coordinador de servicios agronómicos para KWS y vamos a estar acá en el Congreso de Maizar dando este taller sobre planificación y seguimiento sanitario del cultivo de maíz. En primer lugar, agradecemos a toda la gente de Maizar por invitarnos a participar y a compartir este momento. Ahora bien, ¿de qué vamos a hablar en este taller? Básicamente vamos a tomar algunos puntos como qué es una enfermedad, cuándo monitorearla, qué manejo debemos hacer, vamos a hablar un poco sobre toma de decisión de algunas enfermedades, cómo se genera la información por parte de una empresa de genética como KWS para el manejo de esas enfermedades y esa genética y esa agronomía, cómo podemos ponerla al servicio del productor y vamos a terminar haciendo algunas conclusiones generales sobre lo que es sanidad. Para hacer una breve introducción, cuando vemos desde la empresa la sanidad, normalmente manejamos diferentes regiones y cada una de esas regiones productoras de maíz tiene algunas que otros drivers que nosotros denominamos o filtros que hacen que el rendimiento, que la producción no llegue siempre al potencial. Y cuando vamos recorriendo las diferentes zonas del país, sea la zona norte, la zona núcleo, la zona sur de Buenos Aires, vemos ambientes totalmente distintos donde siempre en esos drivers aparece algún tema sanitario. Puede ser una sanidad foliar, o puede ser mal de Río Cuarto, o puede ser alguna situación de carbón, pero siempre hay algún tema sanitario o alguna enfermedad que está dando vuelta. Ahora bien, ¿cómo hacemos nosotros para poder trabajar? Bueno, básicamente lo que hacemos es plantear una cantidad de ensayos desde las diferentes áreas de la empresa donde esos filtros son tenidos en cuenta en mayor o menor medida, con mayor o menor precisión. Entonces, así largamos desde ensayos de genética de microparcelas donde solamente ponemos nuestra genética a enfrentar esas problemáticas de sanidad, luego pasan al área de avance a través de filtros bastante rigurosos y esos materiales mediante todo el proceso van mostrando su performance frente a las diferentes patologías que podemos tener en diferentes zonas. Todo esto genera una escala, una cascada de información sobre el material, pero a su vez también sobre el ambiente, y eso nos permite ver cómo los materiales se comportan en esos ambientes y cómo responden a esas limitaciones sanitarias. Ahora bien, si vamos estrictamente a analizar el cultivo de maíz, siempre nos hacemos una pregunta que es, ¿cuándo es importante una enfermedad o por qué una enfermedad se vuelve importante? Y sabemos que tenemos diferentes etapas del cultivo. Tenemos enfermedades que afectan a la siembra, que afectan a la emergencia, que afectan al desarrollo vegetativo, sean vegetativos tempranos o en el periodo crítico. Y también tenemos enfermedades que observamos a cosecha. Y una de las preguntas que nos hacemos al principio, siempre está bueno refrescar, es ¿qué es una enfermedad? ¿Por qué hablamos de enfermedades? Bueno, básicamente una enfermedad, para ir más o menos rápido, es una interacción que se da entre tres puntos. La presencia de un patógeno virulento, de un hospedante de alguna susceptibilidad determinada y de un ambiente que puede ser conducente o no. Cuando esa interacción o esas tres partes logran tener curso y se relacionan entre ellas, tenemos esta interacción dinámica que se dice del patógeno, el hospedante y el ambiente, donde nuestro objetivo a nivel de producción o a nivel de situación, de manejo, es justamente no eliminarla, no podemos ir en contra de las enfermedades, sino que debemos manejarlas. Y ese manejo corresponde a reducir su progreso, mantener un desarrollo en un nivel aceptable. Y a su vez también considerar dos factores importantes como son el tiempo y el espacio y el progreso de esa enfermedad. Cuando ya definimos qué es una enfermedad, es decir, cuando tenemos esa interacción, nos preguntamos siempre sobre maíz cuándo monitorearlas y qué enfermedades ver. Bueno, básicamente, si vemos a nivel global o a nivel de país, podemos determinar que tenemos enfermedades en estadios vegetativos tempranos, como puede ser el mal de Río Cuarto, o también alguna enfermedad de emergencia que venga en semilla o que esté en el suelo afectando a la planta en su momento más débil. Luego atravesamos situaciones de roya, normalmente en un vegetativo ya un poco más avanzado, y entrando hacia etapas finales de vegetativos, inicio de reproductivos y finales del cultivo, podemos encontrar todo lo que son las enfermedades foliares, así como también pudriciones de raíz y tallo, así como también podemos tener diferentes afecciones de espiga, sea pudriciones de espiga o puede ser carbón. Cuando miramos todas las enfermedades que podemos tener a nivel de Argentina, vemos que según la zona, según el momento y el tipo de siembra, podemos tener enfermedades básicamente en cualquier momento, como veíamos en las fotos anteriores. Ahora, no solamente nos sirve saber
cuándo podemos tener las enfermedades, sino que también nos interesa saber qué puede generar esa enfermedad o por qué esa enfermedad es problemática en ese momento. Y para eso no tenemos que olvidarnos de uno de los puntos del triángulo, que era el hospedante, donde el hospedante va determinando diferentes factores de rendimiento. Ahora, si relacionamos el hospedante y el patógeno, tenemos que entender que hay momentos donde son importantes ver las enfermedades o empezar a observarlas para a partir de ahí determinar algún tipo de estrategia. Entonces así vemos si podemos dividirlo. Mientras más veces monitoreemos mejor, porque podemos ver toda la película, pero vemos que algunas enfermedades, por una cuestión biológica, pueden desarrollarse más o menos en algunos momentos y tienen mayor o menor importancia. Así, para resumirlo, nivel de enfermedades en etapas vegetativas tenemos que ver siempre el desarrollo de la planta en una etapa vegetativa temprana. Y si hablamos de enfermedades foliares estrictamente, nos conviene mirar las últimas hojas desplegadas, que es donde normalmente suceden y donde después vamos a tener inserción de espiga. Y cuando pasamos a etapas reproductivas, lo que necesitamos ver es nuestra fábrica. Ahora, si pasamos a situación de lote, y esto lo sacamos del diagrama, llegamos a un lote de maíz y normalmente lo primero que hacemos cuando lo vemos es definir el estado fenológico, ¿sí? Ese estado fenológico nos va a determinar qué está haciendo ese maíz o qué componente de rendimiento y vamos a encontrar diferencias entre estas etapas. Eso no quiere decir que cuando un maíz ya haya definido su rendimiento estamos ajenos de sufrir alguna patología, sino que tenemos que entender cuál es el riesgo de que una afección de alguna enfermedad nos pueda afectar al rinde definitivamente. Entonces, si vamos a enfermedades foliares, podemos hablar de que tenemos que elegir primero una planta representativa. Esto es a nivel de esquema, hemos arrancado una planta, pero también se puede hacer a nivel de lote. Lo importante es poner foco en las hojas, ¿sí? Y empezar a dividirla en tercios. Ahora, ¿qué vamos a generar si observamos la planta de esta forma? Básicamente, lo que vamos a poder ver es, si en el tercio medio podemos llegar a tener algún tipo de presencia de enfermedad, esto ya nos está alertando de diferentes situaciones. Primero, que el hospedante tiene algún grado de susceptibilidad, que después vamos a ver cómo se clasifican, pero a su vez también que las condiciones del ambiente hacen que el patógeno esté presente y desarrollándose. Luego vamos a ingresar a todo lo que es el tercio medio, que es donde vamos a definir el rinde, y vamos a tener que ver cuánta enfermedad tenemos y a su vez también el tercio superior. Si a su vez salimos de enfermedades foliares y pasamos a enfermedades de raíz y tallo o pasamos a algún virus, muchas veces es contar a su vez la incidencia, no tanto la severidad como estamos hablando acá, sino cuántas plantas están afectadas de un total. Ahora, ya tenemos cuántas plantas tenemos enfermas con la presencia de síntomas y vamos a tener que empezar a utilizar lo que son algunos umbrales. Estas escalas están normalmente disponibles, pueden ser algunas más finas, algunas más clásicas, algunas más usadas. Lo importante es que tomemos dimensión de cuánto es mucho, cuánto es poco. A partir de ahí se generan umbrales, que son situaciones en las cuales deberíamos tener algún tipo de manejo. En este caso va a estar muy orientado a lo que es fungicida. Y hablamos ahí de un grado 3 o de un 3% de promedio en el tercio medio, que serían 3 manchas. Si cambiamos de patógeno y pasamos a roya, también vemos que tenemos diferentes escalas. Esta es una escala que también va del 0 al 9, a través de números impares, como para comparar poder hacer una comparación con tizón. Y también vemos que tenemos un umbral donde tenemos un sitio de acción. Cuando hablamos de un grado 3, estamos hablando de una presencia de más o menos de un promedio de 30 pústulas, ¿sí? Esto siempre hay que tener en cuenta que estos umbrales están desarrollados en base a el tipo de hospedante que tenemos, a las condiciones que van a hacer que el patógeno siga y al patógeno presente de manera activa. En el caso de roya es muy fácil saberlo por las diferentes estructuras que se generan, que unas son infectivas, las otras son invernantes, pero en el caso de no tener un patógeno como roya, que la identificación de su actividad es clara, tenemos que entender que muchas enfermedades foliares, como son normalmente las manchas, tienen diferentes situaciones donde van mostrando su inicio, su crecimiento, ¿sí? El principio de una mancha, que normalmente corresponde con una clorosis, y a su vez después vemos cómo va creciendo, cómo se va estableciendo y cómo se multiplica. Esto habla de cómo diferentes tipos de crecimiento entre un biótrofo y un necrótrofo, y también podríamos tomar acá
situaciones de virus o bacterias donde por ahí las apariciones son mucho más rápidas, ¿sí? Y necesitamos contar más que nada alguna incidencia o contamos el daño ya realizado sin algunas estrategias de manejo. Por eso es importante, ya habiendo observado enfermedades, poder cuantificar y tomar una decisión. Ahora, sobre cuándo monitorear enfermedades, un poco lo hemos visto sobre una enfermedad clásica que por ahí en el norte del país ya más o menos conocemos y sabemos cuantificar. Empezamos a ver cómo el hospedante responde, pero siempre en este sistema que es dinámico aparecen enfermedades nuevas y actualmente estamos trabajando de manera muy avanzada y muy veloz sobre cercóspora, que es una enfermedad que se está estableciendo, y empezamos a encontrar diferentes tipos de lesiones, diferentes reacciones, así que también es bueno entender que no son solo algunas enfermedades en una zona y estrictas por la región, sino que pueden ir modificando y adaptándose. Así que actualmente también estamos empezando a ver cómo hacia finales del ciclo podemos empezar a ver diferentes grados de afección de cercóspora que van a hacer básicamente que cambiemos nuestro manejo. Entonces, podemos resumir que una enfermedad no está estrictamente limitada a la presencia del patógeno, sino que tiene que ver con el ambiente y tiene que ver con el hospedante. Ahora bien, cuando hablamos de manejo de enfermedad, acá vamos a hacer mucho hincapié en lo que son las enfermedades foliares, pero sabemos, como figura ahí, que tenemos diferentes columnas que tienen que sostener un techo y ese techo tiene que estar totalmente sólido y ese techo básicamente es el cultivo. Ahora, ¿qué componen esas columnas? Bueno, diferentes tipos de estrategias, ¿sí? Que cada una de esas se va a adaptar al manejo de diferentes enfermedades. No hay una que sea correcta o 100% efectiva, todo eso tiene que estar puesto dentro de lo que es el contexto de las enfermedades potenciales que podemos tener. Entonces así vamos a ver que una rotación de cultivo va a ayudar a disminuir las enfermedades de suelo, cosa que la situación de aplicación de fungicida va a ser diferente. En otros lados tendremos que usar curasemillas o cambiar variedades o híbridos, época de siembra. Todos esos son diferentes prácticas que van a tener diferentes niveles de impacto y nos van a ayudar a hacer un manejo criterioso de enfermedades. Básicamente, como no podemos tomar una sola y tenemos que tener en cuenta todas aquellas estrategias o medidas que tengamos que usar, tenemos que hablar de tratamientos. Y tratamientos, como está ahí, es un conjunto de medidas que se emplea para aliviar o curar una enfermedad. La medicina utiliza diferentes caracterizaciones. Yo siempre tomo dos que me parece que son las que más utilizamos a nivel de campo, que son el tratamiento curativo y el tratamiento sintomático, que normalmente tienen que estar aplicados a la presencia de síntomas. Y es muy claro en enfermedades ver manchas o ver plantas atrofiadas y demás, esos son los síntomas que nosotros tenemos que disparan algún tipo de tratamiento. Por ejemplo, ¿cuál es la ventaja de una de esas estrategias? Por ejemplo, el uso de fungicida para enfermedades foliares suele ser práctico, suele ser eficiente y suele aumentar el valor. Ahora también, esas estrategias tienen que estar utilizadas en diferentes momentos. Si nosotros utilizamos un fungicida, por ejemplo, sabemos que no es lo mismo utilizarlo en cualquier momento del cultivo. Nosotros podemos aplicarlo según cómo sea el desarrollo del patógeno, de manera preventiva, de manera curativa o de manera erradicante, y eso tiene que ver con pensar qué está haciendo el patógeno en ese momento para poder frenarlo, ¿sí? Entonces, algunas enfermedades vamos a poder actuar de manera curativa porque sabemos cuánto dura su desarrollo, en otras vamos a tener que aplicarlo de manera erradicante cuando ya vemos una esporulación, y normalmente todos estos tipos de manejos se aplican al mismo tiempo según cuál sea el progreso. Para eso es muy importante que se genere información y que se trabaje generando información sobre el desarrollo de esas enfermedades. Ahora bien, hablamos de toma de decisión, hablamos de manejo, hablamos de un patosistema, y siempre la pregunta es ¿por qué tenemos baja adopción de algunas tomas de decisión? Por ejemplo, la aplicación de fungicidas tiene una adopción muy, muy baja. Eso, si bien uno lo analiza como el proceso de observar la mancha, determinar que es conducente y tomar la decisión, siempre genera alguna duda que termina siendo una toma de decisión entre aplicar, no aplicar, esperar, ver qué pasa y consultar. Eso básicamente es normalmente por falta de información. La empresa ha trabajado durante mucho tiempo en generar información e inició sus primeras investigaciones viendo cómo ante materiales de diferente susceptibilidad
la aplicación de fungicidas daba respuesta y, como bien decía la presentación antes, aumentaba el valor de algunos materiales. Es así como controlar el crecimiento de tizón común en diferentes momentos con aplicaciones simples o dobles nos terminaba dando diferentes resultados en cuanto al porcentaje de control y también en cuanto al rendimiento. Así veíamos que teníamos diferentes niveles de ganancia, que eso también tiene mucho que ver con el costo de oportunidad o el margen de controlarlo. Entonces, así podíamos analizar cómo una aplicación temprana resultaba sumamente positiva desde el momento de tomar la decisión desde el costo, y una aplicación un poco más demorada nos daba un resultado menor. Actualmente desde KWS trabajamos probando toda nuestra genética en diferentes sitios específicos donde podemos generar infectarios y empezamos a ver no solamente si el fungicida funciona o no, no como molécula, sino como agronomía o como manejo, sino cómo funcionan los diferentes materiales que tenemos, y así vamos viendo cómo tenemos diferentes niveles de afección, diferentes niveles de respuesta ante el mismo tratamiento sobre diferentes híbridos. Eso lo analizamos tanto para tizón como también para roya en este caso, y evaluamos cuál es la conveniencia de realizar un manejo, realizar otro o de no realizarlo, ¿sí? Vemos que tenemos materiales que se comportan de manera susceptible, tolerante y resistente, y no podemos aplicar la misma receta, no podemos aplicar el mismo método de manejo para todos, ya que todos se comportan de manera distinta, todos tienen una aceptación por el daño diferente, por ponerlo en término, y una respuesta en kilos totalmente distinto. De eso hablamos cuando hablamos de resistencia y de tolerancia. El resultado de esta investigación, por ejemplo, nos muestra cómo un material testigo, ¿sí?, de 3916, que es uno de nuestros híbridos apuntado a potencial, tiene un piso, ¿sí?, que cuando lo aplicamos en diferentes momentos podemos subir muchísimo el techo y proteger ese rinde, más allá del nivel de enfermedad que presente, como aplicaciones tardías incluso nos salen mucho más costosas, ¿sí?, que dejarlo como testigo, y como dobles aplicaciones también generan una ganancia de rinde. Cuando vemos un material distinto, que es mucho más resistente a la infección de tizón, vemos también cómo el piso es mucho más estable, empezamos a tener nuevamente ganancia de rinde y diferentes comportamientos. Cuando analizamos materiales de distinto destino, de distinto comportamiento, pero siempre forzados a este ambiente sanitario, empezamos a ver cómo básicamente lo que hace el progreso genético o este trabajo en mejorar la genética va subiendo los pisos de rendimiento, ¿sí? Y el manejo agronómico hace que también el techo esté mucho más alto y la producción sea mucho más segura. Este trabajo realizado en tizón nos permitió también seguir trabajando en otros patosistemas, como puede ser roya, donde también vemos un control de la enfermedad con ganancia de rendimiento y protección de la genética, pero también nos permite trabajar sobre enfermedades emergentes, como puede ser la cercosporiosis, que es una enfermedad que está afectando lo que es norte de Córdoba, norte de Santa Fe, en fechas de siembra tardía, y todo lo que es NEA y NOA. Eso nos va dando cómo a través de las diferentes genéticas, aquí no son muy claras por una cuestión de definición, la lesión de cercospora es muy, muy chica, entonces es difícil de observarla, pero vemos cómo una genética anterior, en una situación testigo, va cambiando de la genética nueva y de la genética actual, ¿sí? Y cómo el fungicida o esta agronomía nos permite mejorar mucho ante una enfermedad de la cual todavía no conocemos mucho, pero estamos avanzando en el conocimiento de la respuesta de los materiales y el desarrollo de la enfermedad. También vemos cómo la genética futura está ya desarrollándose en esas zonas, estamos generando estos infectarios para poder manejarlo. Entonces, para resumir, básicamente lo que tenemos que tener en mente es que el cultivo tiene un desarrollo donde va definiendo sus componentes de rendimiento y podemos tener diferentes afecciones en cuanto a lo que es tanto los diferentes patógenos como las diferentes condiciones para que se desarrollen, y a partir de ahí tenemos que tener en cuenta también su monitoreo, su evaluación y su estrategia de aplicación. Cuando hablamos de la genética, como veníamos hablando, y hablamos de la agronomía para el productor, lo que hacemos también es empezar a conocer nuestros ambientes.
y vamos generando nuestros mapas de la campaña, y así sabemos que Roya en el norte de Córdoba se desarrolló con muy baja incidencia y severidad, o con muy baja severidad, en este caso en toda la zona norte, haciendo algunos focos, y podemos desarrollar estos mapas también para Tizón, donde tenemos algunos focos calientes cerca de la Laguna Mar Chiquita y algunos focos en Río Cuarto, y también para enfermedades nuevas. Esto nos permite poder plantear si la genética que tenemos, cómo responde, si puede responder, y cómo los materiales que van a ir avanzando se pueden presentar en esas zonas. Y con esto armamos lo que nosotros denominamos el posicionamiento, es elegir aquellos materiales que a través de su respuesta genética pueden amoldarse a los manejos del productor. Y llegamos a desarrollar y posicionar dentro de todo el portfolio que tenemos materiales que tengan un buen comportamiento en ambientes restrictivos, que presenten una excelente sanidad, que tengan un perfil sanitario conocido y una respuesta a la aplicación conocida, que eso lo hace satisfactorio y lo acomoda a lo que es el mercado, y por mercado no solamente hablamos de quién paga el precio de la bolsa, sino también de que cómo usa esa bolsa o cómo desarrolla el cultivo. Y esto también lo vamos analizando no solo en un sistema como puede ser Tizón, que es bastante presente, tiene una alta prevalencia, sino también ante enfermedades nuevas, y eso nos da la tranquilidad de que ante cambios del sistema o del ambiente también tenemos protección contra ese tipo de patógenos. Eso a su vez nos permite trabajar en lo que es armar equipos de híbridos y entender que dentro del lote del productor no tenemos un solo material que va a desarrollarse de manera excelente en todo, sino que se va a tener que enfrentar a diferentes panoramas. Siembras tempranas, siembras tardías, diferentes fechas, diferentes condiciones, diferentes tipos de desarrollo, y a partir de ahí tenemos que lograr a través de la conversación con el productor poder ubicar el mejor material para ese ambiente. Para resumir algunos de los puntos que tuvimos. El cultivo de maíz se encuentra expuesto y se va a encontrar expuesto todas las campañas a la presión de enfermedades, y cada región productiva va a poseer un ambiente particular que permita la predominancia de algunas o de ninguna de ellas, depende de este factor, pero básicamente de uno de los factores más importantes en esta interacción, que va a ser el ambiente, ¿sí? Ese ambiente va a ser el que haga conducente o no tanto el desarrollo del cultivo como del patógeno. Entonces tenemos que contemplar en la planificación y en el seguimiento de los lotes cómo puede llegar a ser esa campaña, qué presencia de enfermedades puedo tener y qué estrategias puedo tomar antes de llegar a una situación límite, ¿sí? Muchas veces, cuando el ambiente es conducente, como puede ser situaciones de estrés en floración, como puede ser la presencia del patógeno, y la tolerancia de los materiales se ve o superada o no preparada para esa situación. Lo vemos mucho este año con algunas situaciones de vuelco y quebrado, de aparición de fusario ante algunos estrés en zona núcleo, por ejemplo. Muchas veces tenemos el fungicida, que puede ser desde el cura semilla hasta aplicaciones foliares, si fuesen enfermedades foliares, que podemos llegar a completarlo y agregarle el valor y proteger ese rinde. La aplicación de fungicidas para el caso de enfermedades foliares controla satisfactoriamente la enfermedad siempre y cuando estemos pensando en ese umbral, con el clima, las expectativas y la capacidad. Tenemos algunas características, que es mantener sano lo sano la mayor cantidad de tiempo, y eso habla no solamente de hojas, sino también de raíces, pero ahí vemos algunos testimonios de lo que logramos con algunos fungicidas en algunas enfermedades foliares. Y tenemos que tener la capacidad de poder sumar toda la experiencia que vamos teniendo de los manejos, como entender qué pasa si cambiamos la fecha de siembra, qué pasa si cambiamos el híbrido, cómo responden distinto ese ambiente y cómo también todos los años son diferentes. Y eso nos va a permitir hacer un análisis de cuánto esa estrategia influye o no en el manejo del cultivo. Desde KWS lo que terminamos o lo que logramos desarrollar es posicionar diferentes materiales en diferentes zonas con diferentes tipos de restricciones o de recomendaciones para el productor para que él pueda desarrollar y tener una mejor performance, y armamos equipos de híbridos para que los diferentes materiales se puedan desarrollar de manera óptima en los diferentes ambientes. A su vez también lo que proponemos es material técnico desarrollado por nuestros especialistas, donde vamos a poder tratar cada una de esas situaciones particulares en cada zona y cuál es el tipo de manejo que podemos hacer.
Esto sumado a diferentes estrategias de comunicación técnica, como pueden ser la presencia de los DAR o la presencia de los webinars, donde también tenemos a nuestros referentes, ¿sí? A nuestros especialistas hablando de esa temática, hacen que pongamos a disposición no solamente la mejor genética, sino también todo aquello que se pueda conocer sobre las diferentes temáticas para un buen desarrollo. Entonces, cuando vamos desde la siembra hasta la cosecha y transitamos durante todo el cultivo, sabemos que tenemos una semilla, tenemos una genética que debe enfrentarse a diferentes situaciones, ya sea insectos, ya sea nutrientes, ya sea diferentes tipos de estrés, biótico o abiótico. Pensamos también en el productor y pensamos también en la campaña, cómo puede ser, y entendemos que tenemos que ayudar desde la oferta de esta genética en generar estrategias que nos permitan mantener la sustentabilidad del sistema, llegar al objetivo final, que es tener la mayor cantidad de producción, pensar en el medio ambiente, que en definitiva termina siendo una parte económica, pero que tiene que ser sustentable y sostenible. Eso nos obliga a desarrollar muchísimas estrategias, ¿sí? Para que esos materiales puedan tener el resultado esperado por el productor. Básicamente con esta presentación lo que buscamos es repasar esos sistemas. Pueden comunicarse a través de las diferentes redes con nosotros, a través de los diferentes contactos dentro de nuestra página web, para poder tener algún tipo de interacción o poder ayudarlos en cualquier duda que necesiten. Desde ya, muchas gracias a todos por su atención, muchas gracias a Maizar por la invitación y los dejamos con la continuidad del Congreso. Planificación y seguimiento sanitario del cultivo de maíz, el tema que abordó Fernando Guerra, coordinador de servicios agronómicos de KWS Argentina. Fernando, muchas gracias por la participación y haber compartido los conocimientos en el Congreso Maizar, que ya han despertado varias preguntas. Gracias, Jesús, gracias también a Maizar por la invitación. La primera de ellas dice, ¿poseen alguna escala o metodología para aconsejar la identificación y seguimiento de los complejos de enfermedades Spitoplasma, Fitoplasma potivirus, rayado fino, que están cobrando mucha importancia en el norte del país? Bien, es una pregunta súper interesante. En primer lugar, nosotros atacamos la sanidad del cultivo de maíz por dos frentes. El primero es evaluando nuestros materiales y ahí la escala que estamos utilizando más que nada es la incidencia que tenemos sobre los diferentes materiales de prueba y a nivel de la incidencia dentro de esos si están afectados de manera grave o de manera leve. Y sobre estas enfermedades, que son enfermedades emergentes y que tienen su nicho bien en el NOA y compartimos muchas veces con Brasil, lo que estamos empezando a utilizar es empezar a estudiar un poco sobre la dinámica que tienen. Entonces empezamos a hacer un poco de ciencia básica para la agronomía, aplicada para la biología, sobre qué es lo que está haciendo que esa enfermedad se desarrolle. Entonces estamos como atacándola desde los dos frentes. Hoy no tenemos una escala para compartir específica, pero sí podemos diferenciar a través de la genética el comportamiento de los materiales. Y por ahí un poco más a las que son de afección foliar, si es que rayado fino tiene que ver con el rayado bacteriano, básicamente lo que usamos es la afección de incidencia tanto en plantas como en número de hojas y el área foliar afectada de cada una de ellas en el porcentaje, tomando como mostrábamos recién en Tizón, el 1% de área foliar como si fuese un dedo meñique. Hablando del tizón, ¿cómo fue el comportamiento del tizón esta campaña en el norte de Córdoba? Bien, en el norte de Córdoba tuvimos situaciones particulares, tuvimos un año, está bastante discutido, porque tuvimos un año en general desde nuestra apreciación a través del relevamiento de los lotes comerciales, más de nuestros ensayos, de una presión media-baja, pero sí hemos encontrado en un año climáticamente particular, porque fue seco al principio y después húmedo al final, o con lluvias cada tantos días, bastantes lluvias, encontramos como que algunos nichos fueron un poco más rojos o un poco más elevados. Entonces, tuvimos en un promedio general un año de no tanta presión, pero en algunos sitios en particular tuvimos lotes de mucha presión. Eso disparó en general algunas aplicaciones, también acompañado un poco por el precio de maíz y la toma de decisión, lo cual planteó algunas características medias particulares. Y a nivel de país, si nos corremos hacia la zona litoral, también hemos visto un año de mediana a baja presión en general. ¿Qué enfermedades están viendo que están evolucionando?
Bueno, un poco las que mencionaban recién, Espiroplasma, si nos vamos a NEA y NOA, la empezamos a ver como que está cada vez más estable, o sea, siempre está, pero empieza a tener un comportamiento más dinámico, y si empezamos a bajar hacia el norte de Santa Fe, norte de Córdoba, sigue totalmente establecido el tizón, se está estableciendo bastante la cercóspora, por lo menos viene bajando en todo lo que es norte de Córdoba, lo cual nos empieza a despertar algunas alertas y empezar a agudizar un poco el monitoreo, porque tiene un comportamiento distinto. Observamos algo de mancha blanca todavía en situación dispar, y ya después si empezamos a bajar hacia el resto del país, roya siempre presente, carbón en algunos lotes. La situación siempre es dinámica, pero por lo menos esas son las que tienen nuestro foco, más algunos sitios particulares con alguna que otra como bacteriosis que nos empiezan a llamar un poco la atención. Mencionaste recién el Cercopora, ¿cómo ven la presencia en esta campaña? La vimos bastante fuerte en lo que es norte de Córdoba, la vimos que empezó a bajar un poquito más al sur, largando en Jesús María. Todavía la vemos bastante tarde en el ciclo, afectando con más prevalencia en lotes, pero con una incidencia baja. Estamos viendo que empieza a ingresar quizás muy después del periodo crítico, y justamente estamos en época de cosechas evaluando si esa presencia que hemos tenido en algunos sitios nos ha costado mucho rinde o no, así que ahí tenemos un desafío de generar información para los productores, pero también de poder empezar a ver la dinámica, a ver si ofrece o presenta algún riesgo en corto plazo o a largo plazo. ¿Qué novedades hay sobre enfermedades de caña y huelco? Bueno, sabemos que enfermedades de caña, que después pueden ir a vuelco, y enfermedades de espiga están muy relacionadas a las características del año, así que lo que hemos empezado a ver es alguna prevalencia en algunas zonas que han tenido estrés, sea tanto por sequía como por anegación, en zona núcleo por ahí una alta prevalencia, que empieza a darse a nivel de lote, también hay que chequear mucho lote. Y también hemos visto algunos vuelcos generados en algunos de esos sitios que mencionábamos de alta presión de tizón, donde la planta ha tenido que removilizar mucho y ha debilitado caña para poder generar el rinde que le faltaba. Entonces, normalmente estamos viendo una presencia por ahí un poco más llamativa, y siempre con la recomendación de monitoreo, de anticiparse, de no cerrar los lotes y de seguir evaluando. En este monitoreo, anticipación y para prevención o tratamiento, o sea, de enfermedades que estén, ¿qué umbrales y fungicidas recomiendan para siembras tardías? Bien, nosotros siempre tomamos lo que es toma de decisión, siempre lo que intentamos evaluar es cuánta enfermedad podemos llegar a tener dependiendo del material, en lo que es el tercio medio y el tercio superior, que es quien va a fabricar el rinde, o por lo menos gran parte del rinde de maíz. A nivel de fungicida, siempre, bueno, lo dejamos un poco más a la parte de compañías químicas, y siempre también ligado a lo que es registro, pero no estamos viendo una falla en el comportamiento de los fungicidas. En general, las tomas de decisiones, cuando manejamos umbrales recomendados según el material, tenemos muy buena respuesta. Y también lo que recomendamos es, en el periodo previo o cuando uno va a planificar la siembra, entender la expectativa del lote, las limitantes que tiene, y a partir de ahí, en la comunicación con la parte comercial, poder definir qué híbrido va a tener un mejor desempeño en esos sitios, sea de alto riesgo o de bajo riesgo, por ponerle algún nombre en las siembras tardías. Fernando, muchas gracias por tu participación en el Congreso y la predisposición para responder las consultas de los oyentes. Muchas gracias a ustedes, y bueno, nuevamente gracias por la invitación a participar del Congreso. Planificación y seguimiento sanitario del cultivo de maíz con Fernando Guerra de KWS Argentina. Así pasó el penúltimo taller del Congreso Maizar. Hacemos una breve pausa y luego de la tanda el último taller con la gente de ACA. Los esperamos.